Bien, hermanos, antes de iniciar con el tema de esta mañana, anoche estaba pensando, estaba recordando algunas cosas de mis encuentros como pastor con niños. Y cuando eres pastor, siempre vas a tener encuentros muy gratos con los niños, algunos muy extraños, pero otros bastante simpáticos. Y anoche estaba recordando un encuentro que tuve con una niña. Andábamos, mi esposa y yo, visitando unos amigos en un X lugar, y la esposa de mi amigo y mi esposa estaban haciendo compras en una tienda, y la hija más chica de nuestra amiga estaba conmigo, me la dejaron encargada, no sé por qué. Era una niña muy simpática, muy despierta, y yo veía que ella observaba con detenimiento mis tenis. Esa era la época de aquella película de Michael Jordan que se llamó Space Jam, no sé si la recuerdan muchos de ustedes. Y entonces ella estaba en el piso jugando y ella veía mis tenis. Yo estaba sentado en una silla por ahí. Cuando las mujeres compras, si eres hombre, necesitas encontrar dónde sentarte siempre. Ustedes lo saben, ¿verdad? Los que estamos casados sabemos que eso es una tarea ineludible, sentarte. El caso es, hermano, que en algún momento la niña volteó, me miró hacia arriba y me dice, oye, Michael Jordan tiene unos tenis como los tuyos. Y antes de inflarme me dice, pero limpios. Ese es un encuentro simpático con una niña, ¿verdad? Y la recuerdo mucho, mucho, mucho. Bien. Quiero, hermanos, empezar a hablar en este domingo acerca de asuntos que tienen que ver sobre nuestro Señor Jesucristo, su muerte en la cruz. Pero también hablar de lo que hablaré hoy y que tiene que ver con Cristo, su muerte en la cruz, y es que Él volverá. Antes quiero que escuche esto. ¿Cuál es la pregunta más temida por mamás y papás? Es la que hizo un niño durante un viaje. La pregunta es, ¿cuánto falta todavía? Esta es una cita que tomé de un libro de Max Lucado que se llama Cuando Cristo venga. Si no eres papá no vas a entender la profundidad de esa pregunta. Cuando eres papá ya sabes de qué se trata. Yo quiero hablarte, hermano, de un asunto muy serio, maravilloso y glorioso, y ese es que Jesús viene. Hace poco también escuché esta frase: si todos supiéramos lo que los demás piensan, la vida sería insoportable. Y es cierto. Pero piensa ahora en esta pregunta: ¿cómo sería nuestra vida si supiéramos cuándo vendrá Jesús por nosotros? ¿Cómo vivirías? ¿Cuáles serían tus prioridades? Sabes, amado hermano, es increíble cuántas personas han fijado la fecha del regreso de Cristo. No sé si lo sabías. Quiero mencionarte algunos. Hay un hombre que se llamaba William Miller. Este hombre fue fundador de un movimiento que se bautizó como los Milleristas. Él predijo que Jesús vendría entre 1843 y 1844. Charles Russell, fundador de los Testigos de Jehová, dijo que Jesús venía en 1914. Y cuando la ciudad de Jerusalén fue reclamada por los judíos en 1967, muchos profetas anunciaron que la época de los gentiles había llegado a su fin y que por lo tanto el regreso de Cristo sucedería en cuestión de meses. Algunos otros años que se han dicho que Cristo viene son 1982, 1988, 1991, 1994, 2004 y también 2018. Hay más años. Siempre hay alguien, siempre hay una persona, siempre hay un estudioso que señala una fecha para que Cristo venga. Todo eso a pesar de que creo que la mayoría sabemos lo que dice Mateo 24:42 y Mateo 25:13 acerca de que el día y la hora nadie lo sabe realmente. Pero en el mejor de los casos, los ejemplos anteriores sí están convencidos de que Cristo viene y por eso se atreven a fijar una fecha. Porque sin esa verdad, es decir, si eso no fuera una verdad, ¿para qué entonces dar una fecha? Sin embargo, hermanos, el mejor testimonio
de entender, saber, tener la realidad constante y vigente en el corazón, el hecho de proclamar una verdad tan grande como la que te estoy hablando, que es que Cristo viene, la mejor base la tenemos en la Escritura, no la tenemos en ningún otro libro sino en la Biblia. Voy a enseñarte varios pasajes, así que sigue conmigo las lecturas. Abramos la Biblia en Mateo 24, versículo 42, que dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Allí mismo en el versículo 44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Avancemos ahora a Hechos capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículos 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto. Filipenses 4, versículo 5, que dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Primera a Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 1 al 3, que dicen de la siguiente manera: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y por último, Apocalipsis 1:7. No podemos dejar de citar este precioso libro. Apocalipsis 1, versículo 7, que dice: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Obviamente hay más pasajes, yo solamente te estoy citando algunos, pero hay una gran cantidad de pasajes que nos hablan de que Jesús viene. Hay en particular un capítulo en Apocalipsis que a mí me gusta mucho y que me ha dado la tarea de revisarlo y ha bendecido mucho mi vida. Y ahí hay algo más que quiero mostrarte. Apocalipsis 22, ¿quieres abrir ahí tu Biblia? De hecho, ahí estaremos basando la predicación de esta mañana. Apocalipsis 22, versículo 7, mira lo que dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Versículo 20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Estos pasajes, hermanos, tienen un énfasis en lo repentino del evento y por lo tanto señalan una urgencia de que todo creyente, toda aquella persona que diga haber entregado su vida a Jesucristo, debe estar atenta. Y esto, hermano, debe llenar nuestra vida. Y esto debe generar en nosotros una gran expectativa sobre el regreso de Cristo. No debe de ser, hermano, un tema que debamos mantener por allá en otro estante, porque ese solamente los expertos, porque ese solamente los que conocen las cosas sobre escatología o los eventos escatológicos y nos presentan todos esos diagramas que vaya usted a saber cómo los hicieron y resulta, hermano, que entonces los vemos y se nos complican algunas cosas. Y parece que este es un tema que debiéramos mantener allá, pero déjame decirte, hermano, que no es así. Hay una verdad que debe llenar, permear mi vida y que debe mantenerme con los ojos atentos al cielo, simbólicamente hablando, y es que Jesús viene. Y esa es una realidad. Sea como sea su venida, es un hecho. Él va a venir por ti y Él va a venir por mí. Ahora, ubicándonos en este capítulo 22, en los versículos que señalé y otros que mencionaré, yo quiero que notes
la repetición de la palabra pronto. Versículo 7, he aquí vengo pronto. Versículo 12, yo vengo pronto. Y en el versículo 20, aunque no se utiliza la palabra pronto, sí dice vengo en breve. Déjame decirte que la palabra pronto en el idioma original nos expresa la sobria realidad de que la consumación está cerca. La palabra pronto en griego, hermano, no es exactamente lo mismo que para nosotros, sino que esta palabra también puede ser tenida como de repente. Vamos, hermano, lo que la palabra está señalando no solamente es que Jesús viene sin demora, sino que viene súbitamente. Y lo leímos en los pasajes. De tal manera que si viene sin demora, y cuando digo sin demora, quiero decirle que todo se está cumpliendo perfectamente en el plan y en los tiempos de Dios. No se ha retrasado absolutamente nada. Por eso Juan, quien escribe Apocalipsis, está hablando de que Él viene pronto y vendrá súbitamente. Entonces, hermano, si yo veo todo este testimonio bíblico, el que yo acabo de citar y el que sin duda usted de alguna manera también ya ha escuchado o ha leído, hermano, ¿por qué nuestra actitud hacia el regreso de Cristo no es lo que debería ser? Hermano, me refiero a que si nos revisamos, en realidad nosotros como creyentes, o la mayoría de nosotros como creyentes, no tenemos una gran expectativa acerca del regreso de Cristo. Nuestra vida está tan apegada, tan inmersa en este mundo, que la venida de Cristo no nos genera emoción, sino preocupación. Estamos tan inmersos en este mundo que algunos están más preocupados si los Tigres y los Rayados juegan la CONCACAF, ¿quién va a ganar? Eso ya tiene respuesta, hermano. Entonces, que eso no le afane. Nosotros hemos puesto nuestros ojos, nosotros hemos puesto nuestra atención en otras cosas. Hablar del regreso de Cristo, hermano, no es algo que me genere emoción, no es algo que me llene de alegría. Mira, ¿has visto a los nietos? Por cierto, ¿cuántos tienes nietos aquí? ¿Cuántos tienen nietos aquí? Déjenme ver a los abuelos. Que tenemos un montón de abuelos, gracias a Dios por ello. Y otros que anhelan el abuelado, o sea, ser abuelos. Déjame decirte, ¿has visto la cara de un nieto cuando le dicen que va a ir a la casa de los abuelos? ¿Sí los has visto? En el caso de nosotros, cuando les decíamos a nuestros hijos que iban a venir a Monterrey a la casa de los abuelos, era una cosa impresionante. No te los quitas de encima, y a qué hora nos vamos, y a qué hora nos vamos, y obviamente el clásico en el camino, y falta mucho, ya llegamos, o si falta, todo eso se da. Creo que los cristianos deberíamos manifestar esa emoción cada vez que alguien diga, Jesús viene, y que tú digas, sí, gracias Señor, Él viene. Que nos emocionara, hermano, que nos extasiara, que nos sintiéramos, hermano, tan felices, tan contentos por llegar a experimentar esto, hermano, que realmente la gente lo notara, porque esta verdad da vida, esta verdad alimenta el alma, el espíritu y aún nuestro mismo cuerpo. Esto, hermano, debiera impactarnos grandemente. De hecho, hermano, creo que tampoco muchos de nosotros estamos viviendo como si Cristo fuera a regresar súbitamente. Nos hemos enredado en cosas que no deberíamos enredarnos. Estamos viendo cosas que no deberíamos ver y estamos pensando cosas que no deberíamos pensar. Creo, hermanos, que en el mejor de los casos también nos hemos entretenido más con los detalles que con el evento o con el hecho. Vamos, hermano, yo veo a algunos cristianos que cuando se habla de este tema están más preocupados de saber si la iglesia pasará o no la gran tribulación. Estará la iglesia en la tribulación, y luego los que te dicen que no, ay, como que descansan y dices, ay, qué bueno. Y los que te dicen que sí te generan preocupación, porque existen ambas opiniones. Luego, hermano, también hay gente que está muy preocupada de cuál es el orden correcto de los eventos. Y entonces yo me pregunto, ¿tendrán razón los del dispensacionalismo, los del premilenialismo, los del amilenialismo, los del postmilenialismo? ¿Quién tendrá la razón? Luego alguna gente, hermano, está confundida
o le da flojera ver de qué se tratan los siguientes eventos o asuntos: el rapto o arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, la gran tribulación, el milenio, el juicio del gran trono blanco, la segunda muerte, la apostasía, las bestias, el anticristo. Santo Dios, es demasiado. Y a alguna gente esto le genera estrés. Mira, hermano, creo que por esa razón un buen número de creyentes como que lo ven: ay no, qué flojera ponerme a revisar todo eso. Pues no dicen que el anticristo va a ser el papa. Pues no dicen que el anticristo era Hitler. Y luego Juan habla de muchos anticristos. No, hombre, qué revoltura de anticristos. Hermano, déjeme explicarle algo. Es necesario estudiar sobre todo eso. Es necesario saber sobre todo eso. Pero tienen que entender esto: estos son temas que no se digieren en una sentada. No, hermano, hay que dedicar tiempo. Obviamente hay que orar, eso usted lo sabe. Es necesario saber, repito, sobre todo esto, hay que estudiarlo. Pero independientemente de eso, hermano, usted tiene que tener esto en su corazón: Cristo viene. Eso usted tiene que saberlo. Y hermano, no se trata de que si ya sé cuál es el orden de todos los eventos, mira, primero va a pasar esto, luego en el cielo va a pasar aquello, y luego los que están acá abajo van a estar haciendo aquello. No se trata de saber eso solamente. Si lo sabe, qué bueno, hermano. El punto no es ese, porque al final de cuentas, hermano, las distintas posturas o opiniones que mencioné, todas tienen algo de razón, porque todas están basadas en la Biblia. El único detalle es cómo acomodan los eventos, qué es primero y qué es después. Pero ¿sabes qué, hermano? Cada uno de los eventos va a suceder, en el orden que sea, pero va a suceder. Y independientemente de eso, el llamado no es: si no sabes cuándo sucederá la gran tribulación, te irás al infierno. No, no, ese es el punto. El punto es, hermano, que yo tengo que estar atento al hecho de que Cristo viene, que Jesús viene, y lo que eso debería estar produciendo en mi vida como cristiano. ¿Sabes qué, hermano? Yo creo que hay una verdad: que Jesús viene. Y esta verdad debe mantenerse ardiendo en mi corazón. Necesitamos recuperar la pasión por esa verdad. Necesitamos volver a asombrarnos. Necesitamos volver a tener una gran expectativa sobre ese acontecimiento. Necesitamos volver a leer esos pasajes y emocionarnos, extasiarnos, llenarnos de alegría y anhelar que Jesucristo venga. Lo necesitamos. Mira, hermano, quiero enseñarle unos pasajes preciosos. Lucas 21. Lucas capítulo 21. Y vamos a leer los versículos 25 al 28. Escucha. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y escucha, cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué dice, hermano? Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Sabes qué está diciendo? O sea, cuando veas que todas las cosas empiezan a suceder, como las que hemos estado observando ya, ¿qué dice? Ponte firme, ponte derecho. Incluso me atrevería a decir que te está diciendo: abre los ojos, sé expectante. Algo grande va a suceder. Cristo va a venir por ti. Otro pasaje, 1 Tesalonicenses capítulo 4. Que creo que este es muy conocido. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4. Y vamos a leer los versículos 16 y 17. Quiero que trates de entender lo que Pablo experimenta cuando escribe esto.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y mira lo que dice el 18: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Lo que dice el apóstol es que incluso esa verdad de que Cristo viene, de que Jesús viene, tendría que ser aliento para ti y para mí en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier crisis. El que yo te dijera: hermano, tranquilízate, finalmente Jesús va a venir por nosotros. Y eso debería generarnos paz. Y debería generarnos el valor para seguir adelante, para mantenernos firmes y para no perder de vista a nuestro Señor. Ahora, hermano, si esta verdad es así, entonces ¿cuál debería ser mi actitud? ¿Qué debería estar haciendo yo? Bueno, hermano, Apocalipsis 22, volvamos a nuestro pasaje. Apocalipsis 22 nos lo dice. Quiero tomar de ahí lo que a continuación quiero enseñarte. Y entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, hermano, más vale que nos hagamos esta pregunta, porque si dice la Biblia que Jesús viene, créeme, esto va a pasar. Así va a ser. Necesitamos tener una conciencia real del regreso de Cristo, y acerca de lo que debo hacer, obviamente está en la Escritura. Y lo vamos a encontrar en buena medida aquí en Apocalipsis 22, aunque ciertamente hay más pasajes que hablan de ello. Mira, Apocalipsis 22 es un capítulo impresionante para mí. Está escrito de tal forma, hermano, que da la impresión, como dice un predicador, de que son disparos. Pum, 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 pum. Uno tras otro, uno tras otro. Mira, te voy a dar un ejemplo, versículo 3. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. 1. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. 2. No habrá allí más noche, y no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. 3. Y me dijo: y estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Tremendo, ¿no? Juan está cerrando Apocalipsis. Lo siento tan emocionado, lo siento urgido de decirnos las cosas. Debe haber sido impresionante el momento en el que tuvo que escribir todo eso. Pero aquí, hermano, en este pasaje último que leí, que es el versículo 6, yo quiero que entiendas este asunto. Cuando dice: estas palabras son fieles y verdaderas, y cuando señala que el Dios de los espíritus de los profetas es quien envió al ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, lo que quiere decir esto, hermano, es que el libro es genuino y que es absolutamente confiable, porque el autor de ese libro es Dios. Lo que está tratando de decir Juan es que no les quede duda acerca de este libro, de su autenticidad y de su fidelidad. Y hermanos, son cosas que se dejaron escritas ¿para quiénes? Para nosotros. Ahí dice: para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, obviamente en el reloj de Dios. Y ya expliqué lo que significa la palabra pronto. Así que, hermano, esto está dirigido para ti y para mí. Ciertamente todo mundo debe escucharlo, pero está dirigido para nosotros, para los que creemos en el Señor. Hermano, que nos quede claro que esto viene de Dios, no es una idea humana, no es una fantasía, mucho menos es una farsa. Y mira, no podría ser una farsa, porque los farsantes no escriben libros que exalten a Dios. No escriben libros que exalten a Jesucristo y que hablen de una gloriosa revelación acerca de quién es el Señor. Entonces, hermano, tenemos que entender que si Dios dice que Él es el autor de esto, entonces las cosas van a ser así. Y si tú revisas la Biblia, siempre que Dios dijo que algo iba a suceder, sucedió. Abraham, vas a tener un hijo. ¿Y qué pasó? Tuvo un hijo. Cuando Elías levantó su voz profética y dijo que no iba a llover, porque hablaba en nombre de Dios, ¿qué sucedió? No llovió. Y cuando dijo que llovería, llovió.
De tal manera, entonces, hermano, que usted tiene que entender que si Dios es el autor de este libro, entonces créeme que todo lo que está ahí escrito va a suceder, en el orden que sea. Vamos, no me preocupa el orden ahorita. Lo que te digo es que va a pasar. Sí, va a aparecer un anticristo. Sí, se va a levantar una bestia. Obviamente simboliza algo, eso usted debe tenerlo en claro. Pero sí va a pasar todo lo que ahí está. Por lo tanto, tengo que estar atento, expectante, seguro de que Jesús viene. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Hay tres cosas que quiero citarte de una manera sencilla. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer está, hermano, en el versículo 7. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que, ¿qué, hermano? Guarda las palabras de la profecía de este libro. Algo similar dice en el capítulo 1, en el versículo 3, donde dice que son bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan las cosas que están escritas aquí. Hermano, la idea de guardar tiene que ver, hermano, con el hecho de valorar, de atesorar, pero también de llevar a cabo. No solo de tenerlo presente, sino actuar en base a eso que se me ha dicho. Cuando dice bienaventurado, hermano, es un término en griego que es makarios, y quiere decir más que felices, más que dichoso. La idea es similar a cuando Pablo dice que nosotros somos más que vencedores, es decir, no solo vencedores, sino más que eso. Hay un comentarista que dice que es como si dijera super vencedores, y bien pudiéramos decir aquí super mega extraordinaria e inconmensurablemente felices. Creo que entendió que es enorme este asunto. Muy felices, sumamente dichosos los que guardan, es decir, los que obedecen. Está hablando del que valora, del que atesora, del que conforma su vida a lo que está escrito en Apocalipsis y obviamente en toda la escritura. Y entonces, hermano, yo quiero que veas a Juan que nos está diciendo, ¿sabes qué? Él viene pronto. Obedece, guarda. Conforma tu vida a esto. Se trata, hermano, de reaccionar con una obediencia inmediata a lo escrito aquí en Apocalipsis y obviamente en toda su palabra. Ahora, hermano, quiero que entiendas que la obediencia a la luz de la escritura es un asunto de amor. Sí, es un asunto de amor. Mira, abre tu Biblia en Juan capítulo 14, por favor. Juan 14. Que dice de la siguiente manera en el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y el versículo 23: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Hermano, en este capítulo 14, en 3 ocasiones Jesús relaciona la obediencia con el amor. Y entonces, hermano, se supone que entonces usted y yo tendríamos que estar viviendo una vida de obediencia a Dios porque lo amamos. Ese es el sueño de todos los papás, que los hijos nos obedezcan en todo porque nos aman, no movidos por el deber, sino que pudiéramos verlos arreglando sus cuartos, recogiendo todas esas cosas debajo de su cama, que vaya usted a saber qué puede uno encontrar abajo de la cama de uno de sus hijos, y que ellos lo saquen y digan: mira, mamá, lo hice porque te amo. ¿Será eso realidad? ¿Cree usted que esto pueda suceder en nuestro tiempo? Hijos, ¿ustedes lo creen? Vea la convicción de los hijos de esta iglesia, ¿verdad? O sea, es impresionante la convicción que tienen acerca de lo que va a pasar. Hermano,
Si yo voy a vivir acorde con la palabra de Dios, tiene que ser un resultado o una respuesta al amor de Dios. Es decir, Él me amó primero y por eso yo le puedo amar. Entonces, hermano, de tal manera que yo quiero vivir acorde con la palabra, con sus principios morales, con sus principios de vida que me da y con todo eso que Él marca, esa vida santa, esa vida de honra hacia Dios, de honra hacia los demás. Cada cosa que está ahí escrito, tengo que hacerlo o es hacerlo por amor. No por el deber. Vamos, finalmente si lo hace por el deber, lo está haciendo, pero no es la mejor motivación. La mejor motivación es amor. Es porque usted ama al Señor. Me amas, entonces guardas mis mandamientos. Y el que está guardando mis mandamientos, entonces me ama. Y eso es lo que tú y yo tenemos que ver acerca de todo lo que la Escritura dice. Recuerda, he aquí vengo pronto, bienaventurados los que me obedecen. Los que están pensando que porque vengo tienen que mantener una vida de obediencia. Los que han entendido que por amor me obedecen, porque un día los voy a sorprender, un día los cielos se abrirán y Él aparecerá y nos iremos para siempre con Él. Es urgente entonces, hermano, conformar nuestra vida a lo escrito aquí, porque Jesús viene. Número 2, versículo 8, Apocalipsis 22 nuevamente. Que dice de la siguiente manera: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Y luego, ¿qué dice, hermano? Adora a Dios. ¿Qué otra cosa tenemos que estar haciendo tú y yo? Adorar a Dios. Ahora déjame explicarte. Esto que dice aquí en el versículo 8, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, hermano. Es como si Juan quisiera mostrarnos no solo su asombro, sino a la misma vez garantizarnos que como discípulo que fue de Jesús, como quien se recostaba en el pecho de Jesús, no estaba mintiéndoles. Él tenía un testimonio intachable. Es decir, Juan lo que está diciéndonos es esto: ustedes me conocen, ustedes saben quién soy. Yo, Juan, sí, el apóstol, sí, el que se recostaba en el pecho de Jesús. Yo fui el que vio y el que oyó todas estas cosas. Ahora, cuando dice que oyó y vio, es una referencia a un hecho, hermano, y es que él estaba en sus cabales cuando recibió toda la revelación. Es decir, no estaba bajo el influjo de alguna droga, sino que simplemente él estaba en sus cabales recibiendo todas estas cosas que le fueron reveladas y que obviamente las escribió. Luego dice la Escritura, y esto quizás pueda sorprender a alguien, dice que él se postró para adorar a los pies del ángel que le mostraba todas las cosas. Ahora, ¿qué acaso Juan no sabía que esto no se debería hacer? Claro que lo sabía. ¿Qué acaso Juan no sabía que el único que debería adorar era a Dios? Claro que lo sabía. Pero hay algo que tienes que entender. Juan está sobrecogido por la grandeza de las cosas que ha oído y ha visto. Toda esa revelación ha sido demasiado para su humanidad. Y él, hermano, entonces reacciona de esa manera. De hecho, en el capítulo 19, en el versículo 10, después de que a él se le ha mostrado cómo va a ser el banquete de bodas, es decir, la cena de las bodas del Cordero, él hace exactamente lo mismo, se postra y quiere adorar al ángel. Ahora, hermano, es que entiende, ¿qué está viendo? ¿Qué está experimentando? ¿Qué está sintiendo, hermano? Él está abrumado. Son cosas tan sublimes, más grandes de lo que él se imaginó, que no sabe cómo reaccionar. Por eso el ángel le dice: hey, a mí no, ponte de pie, soy tu consiervo, adora a Dios. Ese es el punto, hermano. Toda nuestra vida tiene que ser adoración a Dios. La palabra original es postrarse, que significaría arrodillarse en todo caso. Pero también, hermano, la adoración tiene que ver con nuestro culto santo e inteligente que rendimos al Señor.
Y sabes, amado hermano, entonces adorar tiene que ver con postrarse reconociendo la grandeza o majestad de alguien, en este caso de Dios. Pero también adorar, como lo indiqué, tiene que ver con el culto que le rendimos a Dios. Vamos, mi adoración nace de una realidad interna que se expresa externamente. Lo que el ángel le dice a Juan es: póstrate ante Dios, no te postres ante mí. Yo soy igual que tú, soy tu consiervo, no me adores a mí. Creo que algunos predicadores deberían recordar eso. Ahora, hermano, cuando nos postramos, que pudiera significar literalmente estar de rodillas con la frente hasta el suelo, porque esa era la posición. Esto puede ser físicamente o puede ser una actitud del corazón. Pero cuando hacemos eso, hermano, lo que estamos haciendo es reconocer que Él es Dios. Y a lo mejor esa frase a veces no nos penetra todo lo que uno quisiera, pero cuando tú te postras, cuando tú adoras a Dios, estás reconociendo que Él es Dios, que tú y yo no tenemos la razón, que no podemos exigirle nada, pero estamos reconociendo que Él tiene el dominio, el control, que Él es amor, que Él es bondadoso, que Él es soberano, que Él es sabio, que Él es eterno. Todo eso y más estoy reconociendo cuando adoro a Dios. Por lo tanto, hermano, mi adoración no solo se sujeta a cantos y a cantos calmaditos. Es toda una vida. Adorar a Dios tiene que ver con toda mi existencia, con mi manera de pensar, con mi manera de actuar, con mi manera de relacionarme con los demás. Cuando en tu oración le dices que se haga su voluntad, lo estás adorando. Cuando caes rendido ante su verdad, lo estás adorando. Cuando das gracias, cuando confías, lo estás adorando. Amado hermano, nosotros necesitamos realmente entender que toda mi vida, donde yo estoy, afuera o adentro, está mostrando a quién adoro. Que cuando voy en mi carro, no es suficiente con traer una calcamonía que diga Cristo viene. No es suficiente. Tiene que haber un estilo de vida que respalde eso. Usted lo sabe. Y entonces, hermano, usted y yo volvamos nuestra mirada a este pasaje y démonos cuenta que entonces Él está esperando que tú y yo le adoremos por esta gran revelación. Si usted ha leído Apocalipsis, espero que lo haya hecho, vuélvalo a leer y vuélvalo a leer. Conforme usted lea, el Espíritu Santo abrirá su entendimiento. Pero también cuando usted escuche enseñanzas acerca de ello, usted reaccionará y las cosas se ampliarán para usted y usted comprenderá. Pero hermano, yo lo leo y créame que yo no me asusto por lo que leo allí, me gozo. Es la victoria del pueblo de Dios, hermano. Es nuestra esperanza. Mire todo lo que está allí. Yo quisiera que usted y yo saltáramos de alegría, porque allí dice: y verán su rostro. Y su nombre estará escrito en sus frentes. Le pertenecemos, seremos de Él para siempre. Escucha, ya nada se podrá interferir entre Él y yo. No habrá pecado asediándonos, no habrá nada lastimándonos. Las enfermedades habrán desaparecido. Usted y yo seremos perfectos. ¿No le emociona eso? Y eso tiene que ver con que Cristo viene. Por lo tanto, hermana, hermano, usted y yo tendríamos que estar ahorita, hermano, con el corazón apresurado, latiendo fuerte. No sea que suceda ahorita. No sea que saliendo del templo o aquí suceda. El único problema es que en las películas el pastor siempre se queda. A ver si un día alguien hace una película donde el pastor sea el primero que se vaya. Sí, amado hermano, esto tendría que generarnos una gran expectativa y saber que un día los cielos se abrirán y Él volverá. Y por último, versículo 10: y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué, hermano? Porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Déjame explicarte estos pasajes. Cuando dice que Él no debe de sellar las palabras de esta profecía, lo que está diciendo, hermano, es que antiguamente había ciertos libros que se sellaban
para que fueran abiertos o dados a conocer en un tiempo en particular. Por ejemplo, en Daniel capítulo 12, versículo 4, a Daniel se le revela algo y a él sí se le dice, sella las palabras. Entonces, se le hace saber que no son para ese tiempo, sino que son para un tiempo futuro. Entonces, hermano, lo que aquí tenemos que entender, cuando a Juan se le dice, no selles las palabras, lo que está diciendo es, dalas a conocer, proclámalas, enséñalas, que otros las escuchen, que el tiempo para que se sepa todo esto, hermano, es ya, es ahora, es ahorita mismo, hermano. Entonces, si bien todo esto fue escrito para nosotros, como ya lo indiqué, fue escrito para bendición nuestra, pero para proclamarse por medio de nosotros. Alguien tiene que escucharlo, alguien tiene que saberlo, hermano. Dime, ¿cuándo fue la última vez que hablaste de esto con alguien? ¿Es un tema al que tú recurres con frecuencia? ¿En tu familia, en una plática de sobremesa, han tocado el punto? ¿O siguen hablando de los negocios? ¿O siguen hablando de lo difícil que está la situación, la gasolina subiendo, la violencia en nuestra ciudad? Hermano, también de alguna manera todo eso es indicativo de una realidad, que Cristo viene. Hermano, yo necesito hablar de esto con mis amigos, con mi familia, con mis hermanos en Cristo. Esto tiene que ser hablado desde los púlpitos, tiene que ser publicado en las redes sociales. Esto, hermano, tiene que ser un tema que inunde la vida de todo creyente, y que todo creyente, hermano, levante su voz al respecto y lo comparta, porque la gente tiene que reaccionar a esta proclamación. La gente, hermano, tiene que entender que esto es una realidad, que no es una fantasía y que no es una historia. Necesitamos hablarlo. Cuéntale a alguien sobre esto. ¿Por qué? Ahí nos da la razón. Porque el tiempo está cerca. Mira, el versículo 11 y el versículo 12, o necesitamos verlos en conjunto. Esta forma en que Juan escribe, el que sea injusto todavía, el que sea inmundo todavía, el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Es una manera, hermano, en que Juan está diciendo, si tú y yo vamos a proclamar lo que este libro dice, la gente va a reaccionar y la gente va a tener que decidir si va a seguir siendo injusto, si va a seguir siendo impuro. Y tú y yo tenemos que reaccionar si vamos a seguir siendo justos y si vamos a seguir siendo santos. Por eso dice en el versículo 12, he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo, y le voy a dar a cada uno según su obra. Es decir, hermano, no está diciendo el pasaje, tú que estás haciendo lo malo, síguelo haciendo. No, es una manera de escribir enfáticamente de que cada uno tendrá que decidir, después de haber escuchado eso, si va a seguir haciendo lo que está haciendo, sea malo o sea bueno. Por eso, hermano, está diciendo, tú que eres pecador, tú que eres injusto, estás oyendo esta palabra, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Seguirás siendo injusto todavía? Y tú que eres santo, ¿seguirás siendo santo todavía? Porque sabes que Él va a venir y viene pronto, y a cada uno le va a dar su recompensa. Y aquellos que se mantuvieron en santidad y fieles a Él, será recompensa de bendición. Y a aquellos que no quisieron creer y vivieron impuramente, vendrá castigo sobre ellos. Hermano, he aquí vengo pronto, dice la Escritura, y mi galardón conmigo. Es un hecho, hermano, Jesús viene. Y tú y yo entonces debemos vivir en obediencia, debemos vivir adorándole, y debemos vivir proclamando quién es Él, proclamando lo que este libro dice, proclamando eso que te acabo de decir. Y termino con el versículo 20 de Apocalipsis 22. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y cuál es la reacción de Juan? Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermano, Jesús viene en breve. Y usted tendría que decir, amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Por qué no lo dice una vez más conmigo? Amén. Sí, ven, Señor Jesús.
Es una realidad. Él viene y viene de súbito. Vivamos en obediencia, vivamos adorando, vivamos proclamándole para gloria de su nombre. Padre, que la próxima vez que escuchemos eso, que la próxima vez que leamos que Jesús viene, el corazón descanse, que el corazón se emocione. Señor, porque todo esto concluirá y estaremos donde no habrá más llanto, ni habrá más muerte, no habrá, Señor, enfermedades que lamentar, noticias, Señor, que despedacen el corazón, situaciones, Señor, que nos superen. Nunca más volveremos a llorar, nunca más volveremos a morir, nunca más. Señor, que la próxima vez que yo escuche que Jesús viene, Señor, adore y me postre y me regocije, Señor, y pueda decirle a otros que creen lo mismo que yo y a otros que no creen, Señor, que tú, Dios, cumplirás tu promesa. Señor Jesús, que nos vayamos de aquí pensando y disfrutando, reflexionando, Señor, conscientes de que si esto va a suceder, he de vivir en obediencia, adorándote y proclamándote. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Que la paz tuya, que sobrepasa a todo entendimiento, que el amor del Padre, la comunión del Hijo y la presencia del Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, hoy y siempre. Amén, Señor, y amén.